Continuamos con la serie Yo Soy, hablando acerca de Dios, hablando acerca de Jesús. Y acá andamos modernizándonos un poco. Los versos en los que vamos a estar el día de hoy, nos encanta estudiar la Biblia verso por verso, capítulo por capítulo, como ustedes saben. Estamos en Juan capítulo 2, versos 13 en adelante. Y quiero, en esta transformación a la que Dios nos llama, ¿verdad?, renovando nuestro entendimiento, etcétera, etcétera, como dice la palabra de Dios. Dicen que la nueva generación le encanta ver el final de la película antes de ir por toda la película, como que quieren saber en qué termina la película. Entonces, para honrar a los que piensan más o menos de esa forma, andamos también cambiando un poquito la estrategia de enseñanza, solo un poquito. Vamos a ir verso por verso, no se preocupe. Pero quiero llevarlos a la final de esta película rápidamente, especialmente por los jóvenes que están en el cuarto, por la nueva generación que le encanta ir al grano, ¿no? Quieren saber cómo termina la historia y si termina bien o termina mal. Vamos a ver el día de hoy un contraste a un Jesús que se ha revelado hacia ti y hacia mí en el capítulo 1 y en el capítulo 2 hasta el verso 12 como el Cordero de Dios, ¿verdad?, que quita el pecado del mundo. El día de hoy lo vamos a ver como el león de la tribu de Judá. Así que prepárense. Vamos a ver a un Jesús que hace el primer milagro, que es convertir el agua en vino y salva la fiesta de esta boda, ¿verdad? Pero lo hace en secreto, ¿verdad? Los que se enteraron de este milagro realmente fueron los que fueron obedientes y llevaron las tinajas y llevaron el vino al maestresala, y el maestresala ni idea tenía de que eso no era vino, era agua que Jesús convierte a vino y se salva la fiesta. Fue un milagro, una señal hecha en secreto. El día de hoy vamos a ver a Jesús haciendo un escándalo público. Y entonces vamos a ver estos puntos. Permítame ver aquí qué más. Les voy a explicar más. Hay 4 veces que el Señor Jesús se molesta en la palabra de Dios. Y la gente podría preguntar quién es este, porque por un lado es el Cordero de Dios y por otro lado es un león, que parece que en su mirada trae fuego. Y lo vamos a ver el día de hoy, así que prepárense. ¿Qué es lo que le molesta a Dios? ¿Qué es lo que le indigna? Hay 4 veces que el Señor Jesús aparece molesto en la palabra de Dios. La primera vez que quiero mencionarles aquí, Marcos 10, cuando impedimos que los niños vengan a Él. Por eso es importante presentar a nuestros hijos delante del Señor, porque Él tiene cuidado, tiene tiempo para ellos. Los discípulos en un momento en esa historia de Marcos 10 dijeron: hey, el maestro está muy ocupado, llévate a tus hijos para otro lado, ve a otro líder religioso que haga la oración. Y Jesús dijo: no, dejen que los niños vengan a mí. Se molestó, se indignó. La segunda ocasión se enoja porque los líderes religiosos lo tientan trayendo un hombre con una mano seca. Esta historia está en Marcos capítulo 3. Y los religiosos decían: no se puede sanar en sábado, poniendo, entre comillas, la ley antes que la misericordia. Y eso no le agrada al Señor. Y Dios, Jesús, sanó a este hombre en día de reposo, haciendo claro de que es voluntad del Señor misericordia antes que nada. Tercera ocasión en la que Él se enoja es cuando alguien hace tropezar a otra persona. Le dice: más le vale a esa persona que hace tropezar a uno de estos pequeños amarrarse una piedra de molino, que es una piedra de este porte que da vueltas y que es muy pesada, una piedra de molino, amarrarse al cuello y tirarse al fondo del mar. Mejor es eso, le va a ir mejor haciendo eso que haciendo tropezar a uno de estos pequeños. Y cuando habla de pequeños, no solo habla de niños, no solo habla de jóvenes, habla de también personas que comienzan en su camino cristianos, siguiendo a Jesús, pequeños en la fe. Si vas a hacer tropezar a uno de estos pequeños, piénsalo 2 veces, porque el Señor se enoja. Dice: mejor es que te amarres una piedra de molino al cuello y te avientes al fondo del mar que hacer eso, porque el Señor se enoja. Y esta es la 4ª vez, la que vamos a estudiar el día de hoy, en que se enoja el Señor Jesús. Se enoja, y vamos a entender esta historia y vamos a entender por qué. Permítame orar y comenzamos, ¿sí? Padre, gracias por tu palabra, guíanos a toda verdad, tu palabra es verdad. Jesucristo es el camino, Él es la vida y Él es la verdad, y es en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que oramos, dándote muchas gracias por tu palabra en medio nuestro en este día. Amén. Wow, venimos de una boda, de una celebración, y de pronto pasamos a esta escena. Ya quiero como entrar de una vez.
Y quiero resaltar que me encanta mucho el Evangelio de Juan. Se lo recomiendo a muchas personas que comienzan en su búsqueda de Dios, en su caminar de fe, porque si no conoces a Jesús, lo vas a conocer. O sea, leyendo el Evangelio de Juan vas a conocer el carácter de Jesús. Y si ya conoces a Jesús, si ya tienes una relación personal con Cristo, eres un seguidor de Dios, de Jesús, lo vas a reconocer y vas a apreciar características acerca de Él que nos ayudan también a imitar su forma de ser, que es, al final del día, es voluntad de nuestro buen Dios y Padre. Capítulo 2, verso 13 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos. La Pascua, el Passover en inglés, o Semana Santa, que en unos 2 meses y medio vamos a estar celebrando aquí en Casa de Luz. Increíble, ¿no? Como que apenas celebramos Navidad, Año Nuevo y ya, vamos a Semana Santa. Pues estaba cerca, así comienza este verso, estaba cerca, todavía no había llegado, pero estaba cerca, la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. A Jerusalén siempre se sube. Cuando uno va a Jerusalén se da cuenta que baja de una montaña hacia un valle y de ahí sube a Jerusalén, ¿no? Por eso dice la Biblia que se sube siempre a Jerusalén. Y por ahí dice el chisme celestial que en este año 20 de Casa de Luz vamos a ir a Israel. Así que prepárense porque ya viene el anuncio pronto. Y verso 14, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados allí haciendo negocio, ¿no? Entonces quiero mostrarles esta foto. A ver si aparece la fotito. ¿Sí tenemos la fotito del templo? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Entonces este es el templo. Este es el atrio de este lado. Si pueden ver mi mano, este es el área del atrio principal donde pueden caber miles de personas. De este lado está el pórtico de Salomón, donde está esta área techada. Cuando leemos la palabra de Dios, entendemos más o menos dónde ocurrieron las cosas. Y a este lugar, a esta área, podía entrar gentil, una persona gentil que no era judía, como también los judíos. O sea, era una área común. Áreas que no eran comunes y donde hasta podías perder la vida si no eras judío, era entrar al lugar santo y lugar santísimo, que es ya la parte interna del templo. Pero a todo esto se le llama el templo. Y lo que está ocurriendo, lo que ocurre en esta historia es que Jesús llega a este lugar y se da cuenta que hay personas vendiendo bueyes, ¿verdad? Como dice aquí, ovejas y palomas. Y también estaban los cambistas sentados en esta área. A ese ambiente, en ese momento, llega Jesús con sus discípulos. Y los cambistas eran pequeñas casas de cambio. O sea, se sentaban y empezaban a cambiar la moneda de los que venían. Se acercaba la Pascua, entonces, ¿qué significa? Venían muchos peregrinos a ofrecer sacrificio allí en el templo. Venían de muchos lugares de toda Roma, ¿no? Judíos, especialmente, principalmente, o piadosos, personas que no eran judías, pero que practicaban la fe judía. Y se acercaban y querían hacer sacrificio y llegar hasta el lugar santo. Y antes de llegar encontraban a todas estas personas pues vendiendo los animalitos, ¿no? En caso que no trajeras el tuyo, para que ocurra lo que ocurría en ese momento, que era una estafa de las más grandes que podía existir en aquel momento. Cosas parecidas a las que ocurren el día de hoy son pura diosidencia. Pero entonces, ¿qué ocurría en aquel momento? Que llegaba la gente con sus animalitos, ¿no? Y el sacerdote los esperaba ahí en la puerta, iba a recibir el animalito y decía, ¡ay, malas noticias! ¿De dónde vienes? No, pues vengo de 3 horas de camino, aquí tengo mi animalito para el sacrificio, ¿verdad? Para celebrar la Pascua. Malas noticias, mira, está imperfecto, ¿verdad? Tiene un puntito negro aquí, mira, en la patita, ahí debajo de la patita. Perdón, está imperfecto. Malas noticias. Tu ofrenda no va a ser recibida por el Señor. Pero en el problema está la solución. Sal nada más de aquí, mira, ahí en el atrio hay un montón de personas que venden animales que ya son precalificados, listos para el sacrificio. Tú nada más ve para allá, déjame este animalito por aquí, pero tú nada más ve para allá y cómprate un animalito de los que ya están ¿no? listos para el sacrificio. Entonces la persona salía, el peregrino decía, pues he venido de tan lejos, iba para afuera y le costaba 10 veces más el animalito, ¿no? O sea, pero lo compraba y volvía a traer su animalito, ¿verdad? Hacía su fila, su cola allí para entregar el animalito y para que los sacerdotes lo sacrifiquen, y así ocurría el sacrificio del día de la Pascua. Los que traían sus ofrendas venían con dinero de otros lados del reino y venían y decía el sacerdote, espérame tantito, ¿de qué es esta moneda? No, acá necesitamos la moneda local.
Así que vaya y cámbiela allá afuera. Entonces estaban los cambistas ahí esperando y también cobraban una gran suma de dinero y era una estafa. Era algo que ocurría en ese momento. El corazón del ser humano cegado ante un Dios que para nada tenía que ver con todas esas prácticas, pero completamente cegado, ¿no? Y así pueden también tu vida y mi vida ser si no viene la luz de Cristo a alumbrar esas áreas oscuras de nuestra vida. Y bueno, en aquel momento lo que más les importaba, aún a los líderes religiosos, era ganar dinero, ¿no? Aprovechar de la autoridad que tenía. Y a ese ambiente llega Jesús. Ya vamos entendiendo un poquito por qué el cordero se transforma en el león. Si llegas tú a un ambiente como ese, a la casa de Dios, al templo de Dios, y ves este tipo de transacciones, este tipo de estafas, este tipo de abusos, ¿cómo te vas sintiendo? Imagínate que Jesús, el Hijo de Dios, llega a este lugar, a este ambiente, a esta situación. Verso 15, y haciendo un azote de cuerdas. Ah, caray, azote de cuerdas. Juntó unas cuerditas, no sé si las hizo trenza. Pero yo pienso que los animalitos vieron, ¡ay, trae el azote! ¿Quién sabe quién es él? Pero ahí viene el azote. Y fíjense, haciendo un azote de cuerdas, echa fuera del templo a todos, para afuera todos, para afuera todos, todos del área del templo. Las ovejas y los bueyes, para afuera. Jesús con fuego en sus ojos, Jesús se indigna en un encuentro que parece incluso furioso. Dentro de la palabra de Dios, con furia, llega Jesús, echa fuera del templo a todos, le dice, se me van de aquí todos de una vez, ovejas y bueyes. No creo que usó el azote para golpear a la gente, no lo creo, pero sí creo que los animalitos sabían muy bien que tenían que moverse de aquel lugar, ¿verdad? Porque venía alguien con un azote en su mano y esparció las monedas, dice el verso, continúa el verso, de los cambistas y volcó las mesas. Y yo decía, ¡ouch! Por los cambistas, ¿se pueden imaginar? Llegó Jesús y les esparció todas las monedas, ¿no? Y tiró las mesas al piso y dijo, váyanse de aquí, váyanse de aquí. Principio de liderazgo, ya que andamos estudiando lo que es ser un mejor líder, hay que hacer siempre lo correcto delante de Dios, aunque no estén de acuerdo los demás o la mayoría. En aquel momento había una minoría que estaba muy de acuerdo y que se enojó con Jesús porque Jesús estaba haciendo lo que es correcto delante de Dios. Volca las mesas para que no estén allí más, para que salgan del templo las mesas de los mercaderes, de los hacedores de maldad. Verso 16, y dijo a los que vendían palomas, me encanta este detalle, tomen nota, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Me encanta que Jesús no vino y dice la Escritura que vuelca las mesas de los que tenían las palomitas en sus jaulas. Eso que hubiera hecho, pues que las palomas se golpeen, ¿no? Al momento de caer al piso. O sea, no se ve a un Jesús descontrolado. Esto es muy importante que tomemos nota. No pierde su temperamento, se enoja, pero sabe lo que está haciendo. Porque no llega y tumba también a las jaulas de los animalitos. Simplemente les dice a los que tienen palomas, salgan de aquí, quiten estas cosas, porque no es bueno hacer de la casa de mi padre una casa de mercado. Esto no es un mercado, no es un lugar público donde hay oferta y demanda de productos y servicios y se determinan sus precios. Eso no es. Aquí, a la casa de Dios no se viene a negociar, mucho menos a estafar. Se viene a adorar, a ofrecer servicio a Dios, a escuchar la voz de Dios, a traerles nuestras preocupaciones en oración, a traerle nuestro agradecimiento, nuestro canto a Dios. ¡Wow! Repito, ¿hasta dónde puede llegar el corazón del ser humano? Primer punto y primer yo soy implícito que veo aquí en la palabra de Dios es, yo soy el que purifica el templo, la casa de Dios. Jesús es el que purifica la casa de Dios. Tomemos nota. Verso 17. Entonces acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa, ¿qué dice? Me consume. Salmo 69, verso 9 dice, me consumió el celo de tu casa. Los discípulos ven lo que hace Jesús y dice, allí se está cumpliendo la palabra de Dios en el Salmo 69, verso 9. ¿Pero qué es celo? Porque celo no es celos. Ojo, yo sé que una S los separa, pero no es lo mismo.
Celo es, léanlo conmigo, a ver si aparece aquí. Sí. Muy bien, ahí está. Celo es cuidado, diligencia e interés con que una persona lleva a cabo sus deberes o lo que tiene a su cargo. Celo es un interés ardiente y activo por una causa o persona, especialmente por la gloria de Dios y el bien de las personas. Esta es la definición de celo. Tomen nota, porque de este celo estamos hablando. No estamos hablando de celos, estamos hablando del celo del Señor. Jesús nos dice con sus palabras y sus hechos: tengo celo por la casa de Dios, por la gente que Dios ama tanto, por las cosas de Dios. El honor de Dios me importa. Honor es respeto público hacia Dios o hacia alguien. Tengo celo por la casa de Dios. Es lo que Jesús refleja en sus palabras y en sus hechos. Esta semana uno de nuestros líderes de aquí de Casa de Luz, líderes servidores, nos decía en la oficina cómo siempre ha defendido Casa de Luz. Ya tiene, creo, más de 10 años de venir aquí. Y dice: nunca he permitido que alguien hable mal de nuestra iglesia, de nosotros, a espaldas, injustamente. No. Y yo decía dentro de mí, preparándome pues para la enseñanza, decía: este líder servidor de casa tiene celo por la casa de Dios. Este líder también decía que él amaba la visión y la misión de la iglesia. Y los otros 2 líderes que estaban conmigo en esta pequeña reunión, asentíamos con nuestra cabeza como diciendo: te entendemos, porque sentimos también lo mismo, ¿no? Y también mi mente me lleva a los 13 años ya de Casa de Luz y dar gracias a Dios por los que hacen posible Casa de Luz el día de hoy, porque probablemente sienten también este celo de que las cosas se hagan bien en la casa de Dios, que las cosas se hagan correctamente delante del Señor, con responsabilidad, porque servimos a Dios. Y el año pasado, hace mes y medio, celebramos a todos los voluntarios, los servidores, hicimos una fiesta y fue hermoso, ¿verdad? Y agradecerles a todos ustedes los que sirven en los diversos ministerios, fue algo hermoso. Sin embargo, alguien me recordó esta semana, me dice: pastor, pero usted no agradeció por los que han servido y ya no están con nosotros. Y desde ese momento que me lo dijo, me puse a pensar y también le pude dar gracias a Dios en estos días pasados por aquellas personas que han pasado por Casa de Luz, ¿no? Y que han servido al Señor y que también han experimentado este celo por la casa de Dios, por hacer las cosas correctas, ¿no? Obviamente que viene a nuestra mente la familia Hermosillo. Todavía tenemos al Andy por acá, que toca la batería con nosotros, con su esposa Aisha. Pero ellos fueron de las primeras familias, ¿verdad?, que demostraron este celo por que las cosas de Dios se hagan bien. Pasaron por aquí, nos sirvieron, ¿verdad?, por 6, 7 años. Y así muchas personas. Les agradezco, aprovecho esta oportunidad, ¿verdad?, a los que tal vez hasta nos ven en línea, que han servido a Casa de Luz, que han hecho posible que hoy exista esta Casa de Luz, gracias a lo que contribuyeron en su tiempo, ¿no? Gracias a Dios por sus vidas. Y bueno, me ponía también a pensar qué cosa nos consume a ti y a mí, qué cosa nos apasiona, porque estamos hablando de algo que nos apasiona. ¿Qué es lo que nos interesa en la vida? ¿Por qué tenemos celo, tú y yo, en el buen sentido de la palabra? Hay quienes, por ejemplo, el trabajo es esa pasión, ¿no? Y el enfoque, la empresa, la compañía. Para otros la familia, y ver qué es lo que se va a hacer con la familia, ver lo que cada miembro de la familia necesita, cómo poder servir a todos para que la familia esté bien, esté saludable. A otros las noticias, ¿verdad? Están conectados, iba a decir en el televisor, pero ya ahora todo es a través de celular o, ¿verdad?, teléfonos inteligentes, dispositivos inteligentes. Y bueno, la política, las noticias, ahí andamos conectados, sabemos lo último. A otros los deportes, ¿verdad? Cómo va el equipo de fútbol o de básquetbol. A unos les interesa practicarlos y a otros les interesa más platicarlos, ¿no? En vez de practicarlos, no sé en qué área, en qué etapa de tu vida estás, ¿verdad? ¿Eres de los que lo practican o de los que lo platican nada más? ¿No? Está bien. A otros les apasiona los temas de justicia social y dicen, bueno, esto no es justo, hay que hacer algo al respecto, y ahí están, y esa es su pasión. ¿Por qué tenemos celo tú y yo en este día? ¿Qué nos apasiona? ¿Qué nos interesa en la vida?
A Jesús, a Dios, claramente le apasiona su casa, la casa de Dios. Tengamos esta perspectiva clara. Es una de las 4 veces en que vemos a Jesús molesto, literalmente, en la palabra de Dios. ¿Y por qué la casa de Dios? No por las paredes, no por lo material, sino por la gente que Dios ama tanto. Por ti y por mí, por las cosas de Dios que se realizan en su casa. Siénteselo, Dios. Por las cosas que nos permiten tener comunión con Dios. Porque nada estorbe nuestro acceso al Señor. En las 4 oportunidades que les mencioné al principio, el común denominador es obstáculos para que la gente llegue a Dios. Es obstáculos, niños, personas enfermas. ¿Cuál era la tercera, se acuerdan? Cuando haces tropezar a alguien. De pronto desaparece esa persona, se desanima. ¡Wow! Y en esta ocasión, haciendo ventas, haciendo estafas, creando en la mente y en el corazón de la gente algo que no es cierto y que Dios no espera. Dios no quiere ese tipo de sacrificio. Nunca lo ha querido. Sin embargo, Dios al corazón contrito y humillado no rechaza. Cuando Jesús ve los abusos que ocurren en su casa, se mueve rápidamente hacia el problema. Ojo, tomemos nota, es como el proceso celestial. Cuando ve los abusos que hay en la casa, cuando ve que hay algo que obstruye la relación del ser humano para con Dios, el acceso, venir libremente al Señor, se mueve Dios rápidamente hacia el problema, no lo ignora. Jesús no lo iba a permitir más. Dijo, se me van todas estas cosas que han hecho aquí. Entra en acción, remueve todo lo que no es del templo, su celo. Esto que ha sido anunciado en el Salmo 69, verso 9, sale a la luz. Los discípulos lo ven, lo sienten, lo saben, recuerdan los textos de la Biblia, el texto, y dicen, allí está. Y aquí está el gran yo soy implícito en la vida de Jesús. Yo soy el que demuestra celo por el templo, por la casa de Dios. Ese es el segundo que veo aquí. Verso 18, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Qué señal nos muestras? Interesante pregunta porque la reacción más humana y natural es, ¿por qué haces esto? No tanto, ¿qué señal nos demuestras? ¿No? Ya que haces esto. La pregunta más normal es, ¿por qué haces esto? ¿Quién eres? ¿Por qué lo haces? Lo que pasa es que el ser humano ya sabe que lo que está haciendo está mal. Ellos lo sabían, está mal delante de Dios y de los demás. Lo que estamos haciendo está mal. Así que no vamos a preguntar por qué lo haces, porque ya lo sabemos. Vamos a preguntarte, ¿con qué autoridad vienes a hacer cambios? Te presentas como un agente de cambio, hasta social y religioso, ¿por qué no? ¿No? Y este es un fin de semana muy especial, ¿no? Recordamos a Martin Luther King, que lo que quiere es ver la voluntad del Señor realizada en este mundo y que no haya acepción de personas. Fue increíble. Las preguntas que hacen ellos es, ¿con qué autoridad quieres hacer un cambio? Ellos ya sabían que estaba mal. ¿Qué señal nos muestras? ¿Qué significa esta pregunta? Es, ¿con qué autoridad vienes hacia nosotros? ¿Qué autoridad tienes para hacer esto? ¿Quién te dio permiso, Jesús? ¿Quién te dio autoridad para hacer lo que estás haciendo, Jesús? Sacando los animales, volteando las mesas. ¿Qué autoridad tienes? Y aquí viene el tercer yo soy implícito. Atentos, porque ese es el clímax de esta hermosa historia. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Me encanta que Jesús, después de purificar el templo, habló de otro templo. Y yo me puedo imaginar, no sé por qué, pero me puedo imaginar que Jesús traía en una mano el azote, ¿verdad? Con el que sacó a todos los animalitos del lugar. Y la otra mano puesta en su pecho. Así me lo imagino yo. Porque Él dice, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y la gente no le entendió en el momento. Es más, hasta pasaron 3 años y no le entendieron. Ya les adelanté la película.
En ese momento nadie le entendió lo que dijo Jesús. Verso 20, dijeron luego los judíos, aquí está la muestra, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Verso 21, ¿qué dice? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso digo, estaba tal vez tocando su mismo cuerpo. Destruid este templo, que por cierto, una de las armas con la que el templo, el cuerpo de Cristo fue destruido, desfigurado, fue un azote que se llamaba flagelo. Era una de las armas romanas que fue aplicada en el cuerpo de Cristo para arrancarle la piel. Estos azotes con que la gente casi ni llegaba al azote 40 porque morías. A él sí le aplicaron los azotes que tú y yo nunca hemos recibido. Él sí sintió en su cuerpo destrucción. Y esos azotes que no solo golpeaban y producían derrames internos, arrancaban la piel, ¿verdad? Porque se quedaban pegadas a ella. Así es. Y el ser humano iba a ser capaz de destruir el cuerpo, el templo de Jesús. Y en 3 días lo iba a levantar. ¿No entendieron que Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo? ¿No entendieron que él iba a morir en algún momento y al 3er día iba a resucitar? De esto estaba hablando Jesús. Jesús sí les estaba contestando a la pregunta que le hicieron: ¿con qué autoridad vienes? Porque les estaba diciendo: esta autoridad con la que limpio la casa, la hago basada en mi deidad, en el poder de mi resurrección. No entendieron que no estaba hablando del templo de Herodes el Grande, que tomó 46 años en construirse, ¿verdad? Herodes quería congraciarse con el pueblo judío y trató de hacer una de las maravillas del mundo. Reconstruyó este templo. Y me encantaría tener más tiempo para contarles toda esta historia, pero Herodes el Grande, estamos hablando del mismo que mandó a matar a Dios, a Jesús, que quiso matar a Jesús apenas nacido, que dio la orden de matar a los niños. Él es considerado en la historia universal como uno de los más grandes arquitectos o constructores, más bien, del Imperio Romano, ¿no? Herodes el Grande construyó este templo en 46 años. 18,000 hombres estuvieron involucrados en la construcción de este templo. Y todos en ese momento escuchan a Jesús y dicen: ¿cómo 46 años tomó? Si alguien lo llegara a tumbar, que por cierto eso ocurrió, predicho por Jesús 70 años después, ante el que llegó a ser el emperador Tito, todo ese templo no quedó piedra sobre piedra, se destruyó. Pero ellos no pensaban, pensando en ese templo, que venga alguien a destruirlo y que tú en 3 días lo construyas, no tiene sentido. Pero él estaba hablando del templo de su cuerpo, de su resurrección. Por tanto, ¿qué tanto, verdad? Es la pregunta. Por tanto, después de haber entendido esto un poco más tú y yo en este día, y ellos, cuando resucitó de entre los muertos Jesús, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús les había dicho. O sea, Jesús da esta respuesta y pasan 3 años. Y después de muerto Jesús, pasan 3 días. Y cuando resucita Jesús y lo ven los discípulos resucitados, dicen: ¡wow! Creyeron la palabra de Dios. Les tomó un tiempito. No entendían ellos, no tenía sentido cuando la escucharon. Pero 3 años después la entendieron y hubo gran gozo, de seguro. ¿Por qué es esto importante para ti y para mí entenderlo? Porque es importantísimo alimentarnos tú y yo de la palabra de Dios, aunque no la entendamos por completo. Ella es medicina para nuestro cuerpo. Y es importantísimo venir a la iglesia para entenderla, porque hay gran gozo cuando la entendemos y cuando la podemos poner por obra. Pero no hay que dejar de tú y yo buscar al Señor a través de su palabra. Esa es la enseñanza. Y tal vez tú lees algún pasaje
que para ti en ese momento es oscuro. Tal vez tú digas, ¿será que me beneficia esto? Sigue leyendo la palabra de Dios, porque como nos ha pasado a algunos, ¿verdad? Si no a todos, después de un tiempo nos cae el 20. Después de un tiempo entendemos. Algunos han venido y me han dicho, pastor, yo ya estaba familiarizado con lo que se enseñó en este día, pero nunca lo había visto de esta forma. Bueno, te cayó el 20, después de quién sabe cuántos años, ¿verdad? Lo entendemos y hay gran gozo cuando esto ocurre. Y tal vez tú digas, ¿será? Por supuesto que sí. Es beneficioso para ti. Espiritualmente hablando, la palabra de Dios es increíble. Síguela leyendo, aunque no entiendas algunas cosas. Y ven a las clases que ofrecemos. Allí hay claridad, ¿verdad? Cuando hacemos preguntas. Y es voluntad del Señor que en algún momento la entendamos. Entonces, por eso hago énfasis en este punto. Yo soy el que resucitó entre los muertos al tercer día. Es el tercer yo soy implícito que veo aquí en la palabra de Dios. Verso 23 al 25 y terminamos la enseñanza. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, o sea, ya pasó un tiempito. Comenzamos en el verso 13 diciendo que estaba cerca la fiesta de la Pascua. Ahora ya está. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, ya habían subido a Jerusalén, muchos o poquitos, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que Jesús hacía. Señales que Jesús hacía. ¿Qué es una señal? Es como los avisos que hemos seguido esta mañana para venir a la iglesia alguno de nosotros, ¿verdad? Ahora ya lo vemos, ¿verdad? En nuestro GPS o celular. Pero igual, son indicaciones. ¿Cuántos son de mapas y cuántos son de por escrito las indicaciones? A ver, ¿cuántos nomás ven el mapa y ya saben cómo llegar? Son como yo. ¿Cuántos necesitan leerlas así como da vuelta a la izquierda 2 millas aquí? ¿Cuántos? Está bien, son como mi esposa. Mi esposa es así. Por eso cuando le digo a ella, a ver, pon esa dirección, la pone y me pone las esto, le digo, no, voy a chocar aquí, en lo que voy leyendo, choco. Tú ponme el mapita. Dice, no, pero yo necesito leer porque ya así me ubico mejor. Ok, léele y después me dejas el mapita, ¿verdad? Bueno, así lo que Jesús estaba haciendo eran señales que apuntaban al verdadero milagro. Las señales, muchas veces para el ser humano, son consideradas milagros. La conversión del agua en vino era una señal, pero nosotros le llamamos milagro. Jesús hacía este tipo de señales o milagros que apuntaban a una relación personal con Dios a través de Él. Y mi pregunta para ti es, ¿has creído tú también? ¿Cómo estás tú en tu creencia en Dios? Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en el nombre del Señor, viendo las señales que Él hacía, que Él ya había hecho también. Verso 24 y 25, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. ¡Wow! Yo soy el que te conoce. Es el cuarto, y con este terminamos. Jesús, el gran yo soy el que te conoce y el que purifica el templo que es tu vida. Dios ha decidido, y desde hace muchos años, ya no habitar en templos hechos por manos humanas como este. Este lugar para las 2 de la tarde se queda completamente vacío el día de hoy. No hay vida. La vida la traemos a este lugar tú y yo al venir a este lugar. Pero Él ha decidido habitar en el mejor templo de todos, uno de carne y hueso, que es tu vida y la mía. Aquí está, este es nuestro templo. Casi como que le puedes decir a la persona, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo está tu templo? No, pues bien, gracias, ¿no? ¿Qué hay en ti? ¿Qué hay en el hombre? ¿Qué hay en mí? ¿Qué hay de nuestro templo? ¿Qué mesas tiene Jesús que voltear? ¿Qué animales sacar? ¿Qué monedas de cambistas tirar? ¿Qué te pedirá que saques de tu templo, Jesús? Fíjate, la palabra de Dios nos habla de
Cosas como, por ejemplo, estoy en Gálatas capítulo 6. No os engañéis, verso 7. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Así que es importante sacar de nuestro templo, del templo de nuestra vida, todo lo que no agrada al Señor. Todo lo que impide que tú y yo tengamos una relación personal con Él, libre, saludable. Porque el que siembra para su carne, de la carne va a segar corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué es lo que quieres sembrar tú en esta vida, en este día? ¿Para la carne, corrupción, o para el Espíritu, vida eterna? No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Antes, en el capítulo 5, verso 18, dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne. Lo que bien podemos estar teniendo nosotros en nuestras mesas, dentro de nuestro templo. Con respeto a Dios primeramente y a cada uno de ustedes, les leo esta lista de cosas que bien pudieran estar aquí en el templo de nosotros. Manifiestas son las obras de la carne. Estas son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya se los he dicho antes. Los que tales cosas practican no van a heredar el reino de Dios. ¡Wow! Cosas semejantes a estas, practicarlas no agrada al Señor. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se convierte el día de hoy en el león de la tribu de Judá. Sus ojos literalmente se volvieron como de fuego al ver lo que ocurría en la casa de Dios. ¿Sabías tú que tu cuerpo, tu vida, es templo del Señor? Ha sido creado con mucho cariño por Dios para que habite su presencia en Él. ¿Qué mesas hemos permitido que hayan en nuestra vida? Que cuando entre Jesús va a empezar a sacar afuera. Por unos minutos vamos a tener un tiempo hermoso que quiero que aprovechemos bien. Entraron y recibieron un papelito como este. Y tal vez lo que ha venido a tu mente, a mi mente, a nuestro corazón en estos momentos, si no tienes con qué escribir, nomás levanta tu mano. Nuestro equipo de bienvenida o nuevos comienzos se van a acercar para prestarte una pluma prestadita con cariño. La idea es que pongas en este papelito, no tienes que poner tu nombre, esto es entre tú y Dios. Pon en este papelito qué hay en tu mesa que Jesús va a querer tirar y sacar del templo que le pertenece a Dios. Nada más pon aquí lo que tú el día de hoy le entregas a Dios. Ese pecado, eso que estorba tu relación con Dios, tú y Él lo saben. Y esto es entre tú y el Señor. Nada más escribe allí, Dios. Ni siquiera tienes que decirlo. Señor, este es el pecado. Esto es lo que encuentras el día de hoy en mi templo, en tu casa. Perdóname. Lo pongo en este papelito. Y en lo que cantamos esta canción, puedes pasar adelante. Acá hay 2 cruces. Hay unas canastas donde vas a poner, simbólicamente vas a poner este papelito allí y vas a decirle: Señor, aquí está la mesa que tú estás volteando en este día. Y si tú por primera vez, hoy por primera vez, estás confesando tu pecado delante de Dios y necesitas que Él guíe tu vida
dejas tu papelito y te paras como en esta sección de aquí. En esta sección de aquí o en aquella sección. Y vamos a hacer una oración contigo y por ti, donde le vas a entregar tu vida al Señor. Pero dejas tu papelito y pasas aquí adelante si por primera vez te estás arrepintiendo de tus pecados. Acuérdate que estamos en la casa de Dios. Dios está aquí y Él ha anhelado este momento. Él lo ha querido. Y nuestro equipo de Nuevos Comienzos también está aquí nada más para organizarnos, para que nadie esté en el camino al momento de poner los papelitos. Hacemos esta canción y durante esta canción son 2-3 minutos. Puedes pasar adelante después de escribir. Nuevos Comienzos puede estar como por aquí mejor, que hay más luz, y acá también Nuevos Comienzos por acá, para organizar a los que toman esta decisión. Muy bien. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Oh, no. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. La siguiente canción. Ven, Espíritu, ven, Espíritu Santo, y lléname, Señor. Entra a tu casa con tu preciosa unción. Recúbrela tú con tu presencia. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Cerremos nuestros ojos. Dios, te damos muchas gracias por las oportunidades que nos das de arrepentirnos de nuestro pecado. Dios, tu palabra dice, a través de una pregunta, que la apropiamos en este día a través de esta pregunta. Casa de Luz, ¿no sabían que vuestros cuerpos, vuestros templos, tu templo, tu vida, es casa de Dios, del Espíritu Santo para que more en Él? Dale gracias a nuestro buen Dios en esta mañana, porque Él purifica tu vida y la mía. Dios, gracias por venir a nuestra vida. Señor, gracias por cualquier persona que por primera vez en este día ha dado el paso de fe y de obediencia, de arrepentirse de su pecado y de seguirte a ti, Señor Jesús.
Guíales, fortaléceles. Permítenos como iglesia abrazarles, serles de ánimo. Hacemos esta oración en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.